tardes, familia dominicana. Gracias por sintonizar este programa, como siempre. Farideh Raful y una servidora muy agradecidas de contar con todos ustedes aquí en el territorio nacional a través de Colorvisión, nuestra casa, y en Estados Unidos, las islas y Canadá a través de Televisión Dominicana. Un saludo para los que están pasando frío en el norte. Señores, que se está pasando mucho frío. Hoy Diana mandó Diana fotos. mandó una fotografía de una nevada. Brutal. Brutal, que señores, de verdad. Ahora, esos países desarrollan herramientas para que las personas puedan vivir en esas situaciones extremas climáticas, aunque para un dominicano, por más herramientas que haya, siempre va a ser difícil. Muy difícil. Vamos a sentarnos un momentito antes de introducir a Jonathan, porque ya se cumplen 6 años de la primera Marcha Verde, que fue el 22 de enero del año 2017, que todos recordamos con ese furor, esa indignación después que salió la noticia de Odebrecht internacionalmente, de las Cortes norteamericanas, de todo lo que Odebrecht había hecho en América Latina y en los mismos Estados Unidos, y sobre todo que se conocieron detalles de los sobornos que se pagaron en República Dominicana. Era la primera vez que el pueblo dominicano tenía la esperanza a través de esta movilización masiva y prácticamente espontánea, aunque estuvo organizada, hay que decirlo, y de eso vamos a hablar, y vamos a preguntar muchas cositas de esas que andan por ahí diciendo y dudando sobre las intenciones originales, cuáles eran las ulteriores, etcétera. Pero hay que decir que ahí se vio a todo el pueblo, desde los obreros, los estudiantes, los religiosos, religiosas, los profesionales, la clase media. Blancos y sin marrones, ahí había de todo. El mundo. De todo. Harto de la corrupción y de la impunidad, sobre todo, con que se había manejado la corrupción, y saber cómo todas esas obras se habían hecho contando con la anuencia de sobornados para aprobarlas y de sobrevaloraciones que todavía, o sobrevaluaciones que todavía al día de hoy no sabemos a cuánto ascienden las sobrevaluaciones de las obras de Odebrecht. Pero además, de ahí... Eso fue muy importante, María Cela, porque era la primera vez que todos nos uníamos en una sola voz para reclamar lo mismo, más transparencia. Y eso provocó que cualquier persona o cualquier proyecto que llegara al gobierno en el 2020, como lo hizo el PRM, asumiera un compromiso y que la ciudadanía se sintiera empoderada para ser vedora de todos los procesos a partir de ahí. Pero eso que tú decías es muy importante. De las consecuencias, eso es parte de las consecuencias. De los logros. Eso es importante lo que tú dices, porque todo esto se movilizó y se gestó. Ya venía oyéndose cosas aquí en República Dominicana, ya se venían denunciando. Las cadenas humanas alrededor del OISOE. Uno mismo venía denunciando y viendo cosas, pero no fue hasta ese diciembre, previo a esta primera Marcha Verde, cuando salió a la luz pública en Brasil toda la estructura de Odebrecht publicada en los diarios de Nacional. Y que República Dominicana fue de las más generosas como Odebrecht. Que incluso decían y que estaban aquí operando en República Dominicana. Además, con la oficina cuando comenzaron a cerrar allá. Yo recuerdo que personas en Twitter decían, eso es una revista de Brasil que está publicando eso no tiene ningún asidero. Y nosotros decíamos, señores, hay denuncias fuertes, vinculan a personas de poder, no solamente políticos, sino económicos, que eran lo que mantenían toda la estructura de Petrobras. Un antes y un después en la ciudadanía y en el despertar, porque hasta ese momento la corrupción sí era considerada como un problema, pero no era una de las principales preocupaciones del pueblo dominicano, la corrupción y la impunidad más que la corrupción, porque esta fue una lucha contra la impunidad del pueblo dominicano, que la bautizó como verde por el color que escogieron para organizar. Entonces vamos a conocer este libro en el día de hoy de labios de su autor, porque recordamos a Jonathan Liriano, que vino varias veces a este programa cuando estaban promoviendo la marcha, haciendo las ruedas de prensa, dando a conocer todos los detalles para ese encuentro que iba a tener ese pueblo ese día, que fue histórico, igual que el segundo en el mes de julio. Y vamos a darle la bienvenida a Jonathan, que acaba de publicar este libro, Apuntes para la Historia. Recogiendo cada paso. Recogiendo, mi amor. Bueno, Jonathan es periodista, es comunicador, es director ahora de comunicaciones de la Alcaldía del Este, de la Alcaldía de Santo Domingo Este, perdón, de Manuel Jiménez. Es también, participa en programas de radio, es una persona
muy inteligente, muy activa y que fuiste director de comunicación o encargado de coordinador de la Comisión Nacional de Comunicación. Del equipo de comunicación de Marcha Verde. Has publicado este libro a solo 6 años. Yo no sé si la perspectiva del tiempo sea suficiente como para tener una idea de lo que esto ha significado para la población dominicana, porque esta marcha no se circunscribió a Santo Domingo, al distrito, sino que se fue reproduciendo en pequeñas cantidades, más o menos grandes, en todo el interior del país a lo largo de 2 años. Y si será el tiempo suficiente como para saber si realmente el pueblo ha obtenido las reivindicaciones por las que luchó, por las que gritó, los carteles que levantó, gente incluso con dificultades para caminar, que dieron ejemplo a todos. Yo voy a que me respondas esa pregunta, pero antes yo voy a leer parte de unas palabritas del prólogo de la maestra, quien es una persona que queremos y admiramos muchísimo y que fue una de las líderes de esta marcha, María Teresa Cabrera Ulloa. El movimiento Marcha Verde, que irrumpió en los albores del 2017 reclamando el fin de la corrupción y la impunidad, es sin lugar a dudas el de mayor trascendencia en la historia reciente de nuestro país. Marcha Verde consiguió modificar significativamente el contexto político-social predominante hasta entonces. El gobernante Partido de la Liberación Dominicana parecía invencible, tenía el control casi absoluto de todos los poderes del Estado. Contaba con una maquinaria de comunicación al servicio de sus intereses que cumplía meticulosamente el encargo de reproducir sistemáticamente sus ideas, pero como dijo alguna vez Manuel Salazar, Marcha Verde le quitó la virginidad al PLD. Bueno, me gusta escribir y la redacción, escribir ayuda a organizar el pensamiento. Siempre lo hago, cada vez que estoy en un proceso importante, trato de poner mis ideas sobre papel. Lo hacía en Marcha Verde, todas mis participaciones en la asamblea eran por escrito, con propuestas de planes por escrito también, sometidos a discusión, con artículos también de reflexión de por dónde debería moverse Marcha Verde. Y entonces, repito, esa práctica que tengo desde muy joven de poner en escrito lo que pienso. Y como hizo una vez José María Serra, quien escribió el libro principal que se conoce sobre la historia de los trinitarios, escribió Apuntes para la historia de los trinitarios. Yo quise, como participé de Marcha Verde, estuve muy cerca desde el inicio, desde diciembre del 2016, cuando el entonces ministro de la Presidencia decía que eso se iba a quedar ahí, el caso de Brecht, porque la gente estaba en Navidad. Desde ese momento yo me integré a... Un 22 de diciembre. Un 22 de diciembre me integré a la convocatoria que hizo Ricardo Nieves y el equipo del programa de radio en el que él participaba de organizar una marcha. Nos convocaron algunos activistas y nos comprometimos algunos activistas a, en enero, convocar a varios sectores sociales para organizar esa marcha, porque no bastaba con decirlo en los medios de comunicación. Y a partir de ahí me integro y lo que he hecho en este libro es poner por escrito las experiencias más importantes y los aprendizajes más importantes. Esa experiencia que ahora ya queda ahí registrada como parte de la historia de este movimiento, de esas experiencias que recoges, ¿cuál sería la más trascendente? Porque uno dice, bueno, siempre ha habido conatos de manifestaciones, vimos lo que pasó en Funglode en una ocasión, hemos prendido velas frente al Congreso, se han hecho muchas cosas. Las cadenas humanas alrededor las cadenas de humanas, Hoy Soy. Todo eso pero ¿cómo se articula Marcha Verde para lograr esta masificación y esta empatía de todos los sectores de la población? Mira, ¿qué pasó? ¿Qué fue diferente? Mira, nosotros vivimos un tiempo frío, como decía René del Risco, en los gobiernos del PLD. Un tiempo en el que el tema de la corrupción y la impunidad, por ejemplo, ni siquiera preocupaban a la población. Y donde se nos contó un relato de que el país avanzaba por encima de todos los países de América Latina. Pero seguíamos con una seguridad social precaria, con depredación de los recursos naturales. Seguimos. Y con una corrupción rampante, total y a absoluto niveles de corrupción, pero peor que la corrupción, la impunidad. Recuerdo que en el 2016 condenaron a un señor en la línea noroeste porque se robó un racimo de plátano. Pero nosotros veíamos cómo pasaba un caso de corrupción y otro y no pasaba nada. Entonces, como participamos en las cadenas humanas y en las denuncias de la Hoy Soy y demás, estábamos viendo, y también en actividades frente a Funglode, que solamente una parte pequeña de la clase media era sensible al tema. Correcto. Y recuerdo que esa parte, y tú lo mencionas en el libro porque yo lo leí,
de ayer para hoy, se lee bastante rápido. Esa parte fue la que estuvo, por ejemplo, protestando en el año 2012 contra el déficit fiscal dejado por el gobierno de Leonel Fernández. El mismo grupo, nos hicimos casi familia en las actividades. Por lo regular, la clase siempre media decían, eso es un grupito más activa de resentidos del sistema. Una cadena humana exitosa, mediáticamente, era un encuentro de 100 personas, 150 personas, pero como manejábamos los medios de comunicación y la clase media siempre tiene mayor incidencia en los medios de comunicación de cualquier parte del país, cuando convocamos para la marcha, que el caso de Brecht, sabíamos que no iba a ser sacado de agenda por el PLD. El PLD tenía un control desde la Junta de Vecinos, gran parte de los medios de comunicación, impresos y de todas formas, y podían sacar los temas con facilidad. Pero como el tema estaba fuera del alcance y del control, porque era internacional, sabíamos que el tema iba a seguir en agenda. Eso fue una oportunidad que vimos. Entonces, en vez de convocar a la gente a actividades en contra del PLD, que eso genera también fragmentación y se ve político, decidimos ampliar el espectro a favor del fin de la impunidad y de recuperación de los recursos públicos. Entonces, la Marcha Verde del principio cambió el relato del ciudadano gritando, vestiéndose de negro, de luto, diciendo que el otro es malo, por un relato de un ciudadano esperanzado en que su movilización le va a dar un resultado y que iba a conseguir que la justicia también se le aplicara a los de arriba y no solo a los de abajo. Y se comenzaron, a establecer propuestas de solicitud del Ministerio Público Independiente, propuestas que hizo la Marcha Verde y que armó una coalición incluso, que fue la que puso ese tema en el debate. Correcto. Pero antes a mí me gustaría, sí, se burlaban de ustedes y sí, hubo una respuesta por parte del gobierno mientras se iba organizando la primera marcha y luego antes de la segunda marcha hubo amenazas, hubo un poco de todo. Tratar de disuadir a la gente. Pero lo que Farideh preguntaba de cuál fue la diferencia, a mí me parece que esta vez la diferencia fue el hartazgo total que tenía una población que llevaba mucho tiempo escuchando sobre temas de corrupción y de impunidad, pero sin ver las pruebas. Y cuando de repente una empresa extranjera empieza a confesar con pelos y señales, la gente se le prendió la esperanza de que por fin vamos a ver a los nombres, caiga quien caiga, etcétera, que siempre nos prometían y nunca se cumplían. Ese fue uno de los factores, el hecho de que el caso estuviera fuera del control del PLD, que lo controlaba todo. Ese fue uno de los factores. Y también el hecho de que en esta circunstancia se hiciera participara muchos sectores en la organización desde el inicio. La gente cree que las actividades y las marchas y las movilizaciones caen del cielo, que tú lo anuncias por televisión y después va. Pero se hizo una gran articulación social y política para organizar la marcha. Se hizo, claro está, porque veíamos que participábamos en la marcha, luego estaba todo recogido, todo súper organizado, todo pacífico, contrario a las bocinas de aquel entonces del gobierno, que siguen siendo ahora bocinas, no sé si de este gobierno, porque tenemos que hablar de eso. Sí, es cierto. Tenemos que hablar de eso. Yo quiero que ¿cuántas cosas han cambiado y cuántas no? Sí. En ese entonces decían, eso va a ser caótico, ahí va a haber líos, hay gente metida para... Y la gente tenía un poquito de reserva, pero sin embargo eso obviamente no detuvo a la gente. La pregunta es, hoy día, ¿quién financió ese movimiento? Porque luego se convirtió en un movimiento. ¿Qué pasó con ese movimiento? Que duró 2 años y terminó. Estaba politizado, porque yo sé que no se quería a nadie político, pero había alguna intención de politizar ese movimiento, de convertirlo en un partido político. Y por último, una de las críticas más importantes, ¿por qué una gran parte de las personas que trabajaron en la organización de estas marchas luego ahora, hoy día están trabajando en el actual gobierno? La gente dice, bueno, pues ya no va a haber voces disidentes, ya no va a haber gente que proteste, que haga marchas contra las cosas que ahora están yendo mal. Sí, mire, un movimiento social es, como lo dice su palabra, un movimiento, es una expresión de seres humanos, ciudadanos de un país que se organizan alrededor de una causa. Eso fue Marcha Verde y ha sido Marcha Verde. Un movimiento alrededor de una causa, el fin de la impunidad.
Ahí en Marcha Verde nos encontramos personas de todos los espectros sociales y de todos los espectros políticos. Yo estuve en todas, Por lo en las tanto, dos de aquí. hay gente que era de un partido, otra de otra, a uno le gusta la política, a otro no quiere saber de la política. Clase media alta, clase media baja. Sí, pero hicimos el compromiso de no ponerle una bandera de un partido para no dañarlo, para que no se viera que el interés de un partido particular. Pero no quiere decir que quien estaba en Marcha Verde, todo el que estaba en Marcha Verde no tenía ninguna preferencia política. Eso es un mito incluso promovido por el mismo PLD, que el sector social tiene que quedarse en el sector social y no puede meterse a la política. Claro. Entonces, que no. Nosotros organizamos Marcha Verde para que fuera lo más amplio posible. Era partidista, pero no quiere decir que quien participara en Marcha Verde no tenía sensibilidades y participación y que política. Solamente el hecho de la manifestación es un acto político. Claro. Porque estás ejerciendo tus derechos políticos en la calle, pero demandando una reivindicación era con de derechos. la intención de que ganara otro partido político en las elecciones del 2024. Desde que un grupo de ciudadanos se organiza y comienza a defender un derecho, ya tiene una función política y afecta al que esté en el gobierno de turno, no importa quién sea. Porque si el gobierno de turno no responde a un reclamo ciudadano, se beneficia a la oposición. No hay manera de que un pueblo se movilice por el agua, por la salud, por la educación, que no tenga un impacto político. Claro. Si el Estado, quien dirige el Estado en ese momento, el gobierno, responde favorablemente, se gana los puntos. Si no, los pierde y se beneficia a otro partido. ¿Y crees que precisamente fue lo que generó la Marcha Verde, que fue generada a sí misma por la indignación, lo que hizo que el partido que hoy gobierna llegara al gobierno? Eso es lo que dicen los números. Hay personas que todavía no lo quieren comprender. En el 2017, a principios del 2017, es más, en el mismo 2018 todavía, a principios del 2018, en República Dominicana todavía el PLD tenía la hegemonía y el mayor nivel de confianza y favorabilidad de las encuestas. Esa es la realidad. Incluso con las primeras manifestaciones, el nivel de aprobación de Danilo no se reducía y del PLD. Fueron las faltas de respuesta del mismo gobierno al reclamo ciudadano el que fue quebrando. Y las respuestas cerradas. Porque hay que recordar las reacciones del Procurador General de la República, bombardeando a manifestantes de la Marcha Verde, bombardeando el Congreso, militarizando el Congreso, tratando de restar. Los mismos errores del PLD pusieron en evidencia el control que había de toda la sociedad, sacando a comunicadores de los medios de comunicación. Correcto. Entonces, ese contexto, Marcha Verde, en el desarrollo de Marcha Verde fue reduciéndose la aprobación del PLD porque se puso en evidencia. Por primera vez en muchos años, el PLD dejó de tener el control casi total que tenía de la sociedad y de los medios de comunicación. Entonces, Marcha Verde generó un contexto que favoreció al cambio político, sin duda alguna. La respuesta que está entre las preguntas es: ¿quiénes financiaron Marcha Verde? Para dejar claro esto, porque hubo empresarios importantes que dijeron que ya no iban a apoyar más Marcha Verde porque se había tergiversado. Empresarios muy reconocidos. Preguntamos, ¿hubo grandes fortunas detrás de Marcha Verde o simplemente colaboraciones sencillas? Le voy a responder eso y la pregunta de si tenía fines políticos electorales específicos, la Marcha Verde, que la gente pregunta mucho, si se iba a convertir en un partido político. Campos de Molle, entonces vocero de la IRD, de los industriales de Herrera y otras personas, dijeron que los empresarios iban a retirar el apoyo a Marcha Verde porque se había desviado de sus intenciones. Pero realmente nunca, ningún sector, ningún representante de los grandes sectores empresariales de este país ha apoyado la lucha contra la impunidad, todo lo contrario. En medio de la Marcha Verde, una parte importante del empresariado y personas que ya no están en este mundo, en vez de apoyar la lucha contra el fin de la impunidad, cometieron un acto que será la historia la que lo va a evaluar, que debí incluirlo en el libro, pero se me pasó. Conformaron una comisión para investigar el caso de Punta Catalina. El presidente de la República conformó una comisión de gente famosa para que investigue un caso penal, violando abiertamente la Constitución. Y el gran empresariado de República Dominicana, que nunca financió la Marcha Verde, en vez de apoyar la lucha contra la impunidad, apoyó una comisión ilegítima para legitimar, valga la redundancia, el caso de Punta Catalina, que todavía no se ha estudiado la sobrevaluación. Entonces fue todo lo contrario. En vez de apoyar Marcha Verde, se tomaron medidas para desprestigiarla, como esa declaración. Y ahí explico en el libro que Marcha Verde fue financiada por la gente de Nueva York, por ejemplo, que apoyaban hasta haciendo banderas, por pequeños y medianos empresarios de aquí. Toda la clase media que se movilizó, que gastaba su combustible. Así es.
Los comunicadores... 10.000 pesos era el límite de las donaciones. Una comisión que salía a buscar donaciones con un tope de 10.000 pesos para que nadie... entregaban camisetas, gorras. Para que nadie tuviera tanto poder que dando dinero la Marcha Verde dependiera de esa persona. Hasta límite se le puso a las donaciones. La gente que se movilizaba en muleta, en caballo y todo. Todo el mundo lo recuerda, pero para terminar, el fin de la impunidad, ¿ha comenzado o tú crees que nos falta mucho tiempo? La impunidad es la no aplicación de lo justo, de la ley, de la norma, cuando una persona o una parte de la sociedad no se le aplica la ley. En este país, antes de Marcha Verde, no era posible ver que los grandes manejadores de recursos públicos desde el poder fueran llevados a la justicia y sancionados. Ahora, el hermano de un expresidente de la República está en los tribunales y estuvo preso hasta hace poco y todavía tiene que dar respuesta a la justicia. Francisco Pagán no era un mito lo que se decía en la Marcha Verde y en las movilizaciones. Acaba de confesar un exfuncionario del más alto nivel los actos de corrupción de su gobierno y del gobierno del presidente Danilo Medina. Y todavía faltan más. Entonces, si el fin de la impunidad es que la justicia se le aplique a todos por igual y se le aplique a los de abajo igual que a los de arriba, yo creo que con estos sometimientos nos estamos acercando y mucho. Pero es solamente un partido, es solamente un partido. Es más, no es solamente un partido, es solamente un gobierno. Sí, Miriam Germán Brito en su carta reciente decía algo muy interesante. Una sociedad amplia, compleja y un país que ha sido tan saqueado como este, aunque tú quieras materialmente, tú no puedes abordar todos los casos de corrupción. Ahora, a los niños, a los jóvenes, al país, a la sociedad se le educa enseñándoles que aunque tú seas hermano del presidente de la República, a ti también se te aplica la ley. Es un acto hasta pedagógico. Y para mí ese fue el gran aporte de Marcha Verde. La gente busca en elementos materiales o aportes de Marcha Verde. Poner a niños y jóvenes de Asua que nunca en su vida habían reclamado un derecho a marchar en Asua, en una provincia pobre, igual que a toda la población de San Pedro y en Dajabón, sacarlos a la calle a ejercer ciudadanía, para mí es un mayor ejemplo. Claro. Un ejemplo que no se da en ninguna escuela. La Marcha Verde para mí fue una gran escuela y yo creo que después que alguien aprende a defender sus derechos no lo olvida nunca. ¿Tú crees que si en este gobierno de repente empezáramos a ver casos de corrupción y que no se lleven a juicio, toda esa gente volvería de nuevo a marchar? Si se da la circunstancia, sí. En el caso de la gente que marchó, los movimientos son diversos. Creo en el Ministerio Público, creo en Miriam Germán Brito, creo que le quiero dar un voto de apoyo a ese Ministerio Público. Hasta el momento se la ha jugado, la gente cree que es fácil. Luchar contra una cultura de corrupción no es fácil. Una cultura de corrupción donde el Estado es la principal plataforma de ascenso social en estos países. Totalmente. Entonces, tú tienes a veces para enfrentar eso hasta la gente que está a tu lado en contra. Entonces, lo que está haciendo Miriam Germán Brito y el Ministerio Público es histórico en este país y creo que hay que promoverlo y que caiga quien caiga, no importa el partido ni el gobierno. Y respaldo económico, si es de este gobierno que tiene que enfrentar la justicia, que así sea y que lo apoyemos también. Ojalá que un pueblo que despierta nunca más vuelva a dormir. Así es. Gracias por haber estado con nosotros, Jonathan. Gracias a ti. Hacemos una pausa. Cuando regresemos tenemos a Checho con nosotros. Ya volvemos.